Y desde el departamento del Cauca, desde Argelia, ahora nos vamos nuevamente a Venezuela. Porque, Cristian, hoy vamos a hablar de lo que puede llegar a implicar en temas de economía, lo que pase allí en Venezuela y, por supuesto, la relación con Colombia. ¿A quién tenemos, Cristian, y de qué vamos a hablar? María Camila, tenemos al señor Juan Falconer, él es analista internacional y consultor político y como usted lo dice, lo hemos llamado para este W fin de semana porque pues dependiendo de lo que pase el domingo en Venezuela podría haber algunos cambios en las relaciones públicas, relaciones económicas entre los dos países, Colombia y Venezuela. Señor Juan, bienvenido a W fin de semana y desde su punto de vista, ¿qué pueden implicar las elecciones del domingo para lo que estamos hablando? Bueno, Cristian, María Camila, un fuerte saludo para ustedes, la mesa de trabajo y las personas que nos escuchan en estos momentos. Pues en realidad la jornada electoral que se va a vivir mañana es histórica, no solo para Venezuela, sino para los países de la región, porque está en tela de juicio un eventual restablecimiento de la democracia del país, entendiendo democracia no solo como el sufragio, sino el restablecimiento institucional, el respeto por los derechos humanos, el respeto a los ejercicios políticos y civiles, entre muchísimos otros. Entonces, la jornada electoral del día de mañana implicará unos grandes retos para los países de la región en materia de que seamos no solo observadores y garantes del proceso que se va a surtir, sino también de lo que puede pasar para reconocer los resultados y también para que haya una transición de poder, digamos, lo más normal posible, evitando los problemas de orden público, partiendo del hecho de que la oposición lograra ganar esta contienda electoral y que el oficialismo hiciera esa transición democrática y esa transición de poder que todos estamos esperando y estamos a la expectativa. Entonces, el rol que jugaría Colombia en este particular es sobre todo mandar un mensaje institucional muy grande a Venezuela, a América Latina, el Caribe y todo el hemisferio, de que nosotros estamos comprometidos realmente con la democracia y de que esperamos que se respeten los resultados. Lamentablemente las declaraciones en su momento del presidente de la República y del canciller Murillo pues no han sido tan contundentes como nosotros esperaríamos, pero estamos a la expectativa de los resultados electorales del día de mañana. Entendiendo. La parte donde usted dice efectivamente podrían presentarse algunos cambios dependiendo de lo que ocurra en Venezuela. Por ejemplo, hablando puntualmente de Colombia, en materia económica, con el gobierno Petro, el gobierno Maduro, se plantean negocios, por ejemplo, como la importación de gas que va a ser vital en los siguientes 2 años para el país. Y esto es algo que está sobre la mesa. ¿Esto podría tener algún cambio dependiendo de lo que ocurra o la decisión que tome el pueblo venezolano en las votaciones? Sí, evidentemente, y eso parte del hecho de que si llegara a ganar la oposición en Venezuela, creo que las relaciones comerciales, las relaciones económicas, las relaciones políticas, sí necesariamente tendrían que tener un cambio para con Colombia, pero yo creo que el cambio podría ser por lo menos en materia económica y en materia comercial podría ser muy positivo porque actualmente con los bloqueos comerciales que tiene Venezuela, también con los impedimentos económicos, pues es muy difícil que Colombia pueda hacer o desarrollar una actividad económica mucho más profunda con el vecino país. Pero si hay una transición democrática, es muy posible que las sanciones y bloqueos, por lo menos los que se han interpuesto por parte de los Estados Unidos, nos dé un alivio para nosotros poder tener la tranquilidad de hacer esas compras. Por ejemplo, el tema del gas y el tema del petróleo han visto una gran complejidad porque recordemos las restricciones que tiene PDVSA y que Ecopetrol tendría que entrar a asumir esa responsabilidad si decide celebrar estos convenios y estos contratos con esta petrolera, entendiendo que hay unas sanciones y unos bloqueos que podrían llegar a afectar los intereses de Colombia. Y si uno mira, por ejemplo, el restablecimiento de la balanza comercial que nosotros hemos tenido con Venezuela, estamos hablando de alrededor en el 2023 tuvimos unos movimientos cerca de, en materia de exportaciones, de 673 millones de dólares y de importaciones alrededor de 118 millones de dólares. Pero históricamente nosotros hemos movido con Venezuela cuando Venezuela no estaba sometido a este régimen ni chavista ni madurista, hablábamos de una balanza comercial de cerca de los 8.000 millones de dólares. Es decir,
Nosotros somos un socio estratégico para Venezuela, Venezuela lo es para nosotros, pero estamos muy lejos de llegar a esas épocas donde nosotros teníamos un intercambio comercial mucho más sano, activo, dinámico y sobre todo enriquecedor para ambos países. Doctor, usted se refería a las recientes o a las declaraciones del presidente Petro y del canciller Murillo que no han sido lo suficientemente contundentes, y mi pregunta básicamente es ¿qué pudo haber pasado, qué pudo haber cambiado? Que en un principio se esperaba que el presidente Petro tuviese una participación importante en todo el proceso de diálogo, incluso entre el gobierno y la oposición venezolana, y simplemente pues parece que esa apuesta se fue diluyendo. ¿Qué pudo haber pasado para que el presidente Petro ya no insistiera tanto en ser un protagonista importante en relación al tema Venezuela? Pues María Camila, yo creo que ese comportamiento del presidente Gustavo Petro obedece a unos claros, actuaciones por parte del régimen venezolano que parten del incumplimiento del Acuerdo de Barbados. Entonces, en esa concertación se dice que se van a respetar las garantías, que se le va a dar toda la tranquilidad institucional para que las elecciones puedan celebrarse de manera transparente, pero vimos nosotros cómo se mantuvo el impedimento o la inhabilidad a María Corina Machado, inhabilidad administrativa por demás, que va en contraposición a todos los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos civiles y políticos. Después vemos que tampoco dejan participar a Corina Llori, y así en ese orden de ideas pues llegamos a Edmundo González. Pero todo ese ejercicio nos denota que han habido muchísimas trabas para el ejercicio, de la contienda electoral. Los atentados a María Corina Machado, todo lo que se ha torpedeado para que sus caravanas puedan desplazarse a lo largo del territorio nacional, entre muchísimas otras, nos lleva a pensar que el presidente Gustavo Petro prefiere alejarse un poco cuando nosotros habíamos dicho que vamos a tener un gran comité de observación, que el presidente y que Colombia iban a ser el canal diplomático para que la oposición y el oficialismo pudieran hablar. Pero lo que nosotros estamos viendo es que muy seguramente mañana hayan muchísimas dificultades en el desarrollo de la contienda electoral, no hayan las garantías. Miremos nomás también lo que pasa en Panamá. Se detienen 3 aviones con cerca de 450 personas, se saca con lista en mano a importantes dirigentes de Latinoamérica y el Caribe que iban a ser observadores del ejercicio democrático. Entonces todo esto señala que la jornada va a estar torpedeada, y seguramente el presidente, viendo todo ese desarrollo a lo largo de las últimas semanas y los últimos meses, toma una decisión de pronto de ser menos protagonista en ese escenario electoral. Lo que nosotros de pronto reclamábamos era una postura mucho más contundente, como la que adoptó en su momento el presidente Lula da Silva, que dice que se tienen que acatar los resultados y el que gana se queda y el que pierde tiene que irse. Y así varios mandatarios de la región. Colombia solo saca, o el presidente solo saca un trino, pues muy sencillo, que dice que se surte un proceso democrático y que respetaremos los resultados, pero pues es muy cuestionable si realmente estamos frente a un verdadero proceso democrático en Venezuela. Creo que estos fueron los móviles que hicieron que el presidente Petro prefiriera bajar el perfil en estas elecciones en Venezuela. Pues agradecemos mucho a Juan Falconer, analista internacional y consultor político, por esta explicación que nos da, y seguiremos atentos a lo que ocurra en Venezuela, teniendo en cuenta todas estas relaciones que están pendientes de lo que pase en el domingo, y sobre todo con el tema de gas, el tema de hidrocarburos, que entre Colombia y Venezuela pues sigue siendo un tema bastante importante. Muchas gracias por acompañarnos en W Fin de Semana. María Camila, Cristian, siempre un gran placer, y esperamos unos resultados honestos, responsables y que se respete la democracia en Venezuela. Un fuerte. Y continuando con el tema de la elección en Venezuela que se realizará el día de mañana, también conversamos con Osvaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores y analista político. Señor Osvaldo, muchísimas gracias por atender esta invitación a la W, y quisiera consultarle qué escenarios se pueden esperar para mañana, una elección que no ha estado exenta de polémicas, de expectativas y sobre todo de la gran pregunta: ¿qué va a hacer Nicolás Maduro en caso de perder, si reconocerá o no? Mira, buenos días a todos, un placer estar con ustedes. Mira, primero llegamos a una elección con un alto nivel de esperanza. Al menos 72% del país indica
en encuestas pasadas que esta esperanza puede efectivamente permitir el cambio político en el país. A partir de allí, el deseo de cambio se instaló y el deseo de cambio superó con creces al deseo de continuidad. ¿Okay? Hablo en estos temas crípticos porque hay veda electoral en Venezuela, ¿okay? Y no podemos hablar de encuestas, pero ese deseo de cambio triplicó. A partir de allí, lo que tenemos como expectativas es una votación muy alta, ¿okay? En filas muy largas, porque se estima que pueden estar votando entre 11.5 y unos 13 millones de electores de los 17 millones que hay dentro del país, a pesar de que el padrón tiene 21.392.000 electores. Recordemos que hay lamentablemente una situación de apartheid político contra los migrantes, contra los venezolanos en el exterior, que no pueden ejercer su derecho al voto, más que 69.000 apenas de los 4 millones, al menos 4 millones que puede haber registrado, siendo todavía muchísimo más el potencial voto, pero que bueno, no se pudo inscribir. Entonces, primer tema va a ser una jornada muy larga, de filas, de situaciones complejas, porque hemos visto en el pasado que herramientas o tácticas que utiliza el gobierno, como Operación Morrocoy, una operación para que los procesos de votación sean relativamente lentos, situaciones relacionadas con la vulnerabilidad de los servicios eléctricos, del servicio de telefonía, etcétera. Puede ser una jornada marcada por blackout informativo, por problemas para que la prensa haga su trabajo, por situaciones de mucha tensión. Y de hecho, el país hoy, la tensión y la ansiedad está prácticamente en cada esquina del país. 3 escenarios. Primer escenario, el triunfo de Edmundo González con el reconocimiento por parte de la autoridad electoral y además el reconocimiento del vencido. Segundo elemento, un anuncio de triunfo del actual presidente, pero que la oposición tenga las actas en la mano para decir esto es lo que sucedió, ese anuncio no es verdadero. Y uno tercero es justamente el anuncio del triunfo de Nicolás Maduro, pero que la oposición no logre demostrar que ganó. Estos son los 3 escenarios que estamos manejando en este momento, lo que abre un compás de espera bastante complejo, justamente derivado de la expectativa de tener las actas, de esa operación de rescate de actas que tienen que tener los testigos electorales de la oposición, pero además entendiendo un tema que afecta mucho a la región, como lo decían previamente. A nosotros nos marcó durante el periodo de los últimos 4 meses aproximadamente una intención de emigrar si no ganaba el candidato de preferencia, que podía llegar a pivotar en el corto plazo entre 12 y 18%. Estamos hablando de una nueva ola migratoria importante y que en primer lugar va a tener como destino Colombia, para que mucha gente probablemente comience ese tránsito hacia los Estados Unidos, atravesando el Darién y sabiendo que otros pudieran estar bajando hacia el sur. Pero ahí hay una realidad, hay gente que no está dispuesta a seguir viviendo por 6 años más un régimen que ya tiene 25 años en el poder. Y el otro detalle está asociado a que hará María Corina Machado como principal líder del país, ante el entendimiento de que si tienes cómo demostrar tu triunfo, efectivamente, cuáles serán las acciones en consecuencia. Sí, pero mire, el hecho de que, de hecho, justamente esta mañana hablábamos y conversábamos con una congresista que deportaron a nuestro país, el hecho de que estén devolviendo y sigan devolviendo congresistas, expresidentes y demás, que de repente van a ser observadores electorales o que simplemente tienen otra voz y quieren estar en las elecciones, ¿qué opinión le merece? Mira, es un tema terrible porque la realidad es, Venezuela tiene una particularidad, eliminaron estos procesos de observación electoral, para efectos de la ley son acompañantes electorales, una veeduría que en muchos casos no tiene el peso como lo pudo tener en el pasado la Unión Europea como su misión de observación electoral. Si bien está aquí en terreno la misión de observación de la ONU, es un informe, lo que ellos vayan a hacer con una misión muy pequeña en cantidad de personas, su informe va directo al secretario general de forma privada, y en el caso de Centro Carter, también sus informes son privados, pero en este caso ellos tomaron la decisión
en una misión muy pequeña, menos de 10 personas, de emitir públicamente algún comentario de ser necesario, pero no siempre esos informes son públicos. En el caso de las personas que deportaron ayer, expresidentes del Grupo IDEA, vicepresidenta Ramírez, periodistas, senadores chilenos, etcétera, una cantidad importante, venían invitados por el comando de la oposición, por el comando de la plataforma unitaria, para acompañar el proceso y ser otras voces completamente distintas, a pesar de que no tenían las credenciales como observadores internacionales acreditados. Ahí la diferencia. Muchas de estas personas en otros momentos electorales habían venido al país, recuerdo el año 2017, y fueron de esas voces importantes para tratar de decir, miren, lo que está sucediendo no es correcto y necesitamos alertar a la comunidad internacional. Doctor Osvaldo, ¿cuál es la lectura que se puede hacer cuando uno ve que días previos a la elección surgen estos comentarios de presidentes y expresidentes de alguna manera vinculados al gobierno, que se han considerado como aliados del gobierno? Me refiero específicamente al caso del presidente de Brasil, lo ocurrido con el expresidente de Argentina, las declaraciones del presidente de Chile también. ¿Cómo se puede leer estas declaraciones de respeto a los resultados y de prácticamente solicitándole a Nicolás Maduro que en caso de perder, pues reconozca? Mira, hay un detalle. Yo creo que lo que está privando, en primer orden, es el tema de la migración. Yo creo que este tema sí debe preocupar al presidente Petro, debe preocupar al presidente Lula, debe preocupar a la región, porque de nuevo, en el pasado hubo mucho voluntarismo y se agradece acciones de política pública que permitieron el reasentamiento de muchos venezolanos migrados. Pero en realidad llega un momento que países se saturan y están obligados también a proteger a sus nacionales. Entonces, desde la reimposición de visas o cambios importantes en los esquemas migratorios pueden venir, y yo creo que eso está allí en primer orden. Lo segundo, mira, en el fondo, cuando tú no tienes los votos, tú tienes la oportunidad de irte a los cuarteles de invierno, como se dice popularmente, para reorganizar tus fuerzas, pasar el invierno y, bueno, convertirte de nuevo, tratar de construir tu regreso como una fuerza política electoral. En este caso, hace bastante rato, el oficialismo perdió el favor popular. ¿Qué lo benefició? ¿Qué lo mantuvo en el poder? Bueno, año 2018, la oposición denuncia y no participa en esa elección. Simplemente fue una elección no libre, no justa, con características similares a las que estamos teniendo justamente mañana. La gente interpreta que no es un sistema confiable, pero que, bueno, es lo único que hay. Y lo segundo, en este ejercicio se hiperfragmentó a la oposición, y ese ejercicio de hiperfragmentación no permitió una unidad electoral. ¿Qué cambió en esta función? Que la unidad electoral vino derivada de una primaria que la ganó alguien que no era miembro de la plataforma unitaria, que es el caso de María Corina Machado, y logra, por efecto de recálculo, voltear a un país, repolitizar un país que estaba bastante alejado de la política, para tener magnitudes. Hace un par de años, 60% del país se autodefinía como no alineado, 20% oposición y 20% oficialismo. Esto cambió, este grupo de no alineados, hoy es 30%. Ese 30% pasó principalmente a las filas de la oposición. Y este hecho que le da legitimidad a una persona y autoritas, permite efectivamente que los partidos y la gente se vuelquen a un liderazgo que tomó la decisión y recalculó el GPS prácticamente día a día ante cada uno de los obstáculos que fueron colocando en el camino para lograr mantener a la gente en la ruta electoral. Ruta electoral que no ha estado exenta y no está exenta, me permito aclararlo, de situaciones adversas el día de mañana. Pues bueno, estaremos entonces atentos a lo que ocurra en horas, cuando inicie el día de la elección acá en Venezuela. Y muchísimas gracias al doctor Osvaldo Ramírez, director de la consultora ORC. Gracias por atender estos minutos a la W. Feliz mañana para todos y gracias por su invitación.